Un padre es un entrenador. Recientemente llegado a la iglesia, Daniel, con unos 17 años, decidió salir a dar un paseo en el carro de su madre. Mientras iba paseando, la policía le hizo un pare, pero él no obedeció y se metió en problemas. La policía lo condujo detenido. Recibí una llamada y fui a rogar por él. Mientras alegábamos sin una base sólida por cuanto él estaba en contra de la ley, andaba sin permiso de conducir, el oficial encargado del destacamento me dijo: ¿es usted su padre? Y yo le respondí: no soy su padre, pero soy su pastor. El oficial me miró de arriba abajo y me dijo: si usted es su pastor, enséñele a respetar la ley. Me entregó el muchacho y desde ese momento hasta esta fecha, algunos casi 20 años, Daniel y yo hemos tenido una relación muy estrecha. Y con sus altas y sus bajas, Daniel ha ido aprendiendo a controlar su temperamento y a obedecer. Daniel era un joven con los problemas típicos de la adolescencia y sin padre. Su padre había fallecido. De alguna manera lo asumí como mi hijo. Esta historia nos revela la necesidad que tienen las personas de alguien que lo prohíbe, alguien que se encargue y le ayude a resolver sus conflictos. Desde ese tiempo hasta esta parte, Daniel y yo hemos sido prácticamente inseparables. Él vive fuera de mi país, pero siempre estamos en contacto, siempre me busca, siempre estamos hablando de las cosas del Señor, porque fue entrenado para obedecer a Dios. En este tiempo en el que nosotros vivimos, contemplamos a la iglesia como un hospital lleno de gente enferma del corazón, del alma. Y se requiere de nosotros, los que estamos al frente, a quien Dios ha puesto para cuidar a sus ovejas, se requiere de que podamos brindar este apoyo, esta intercesión, este ruego, porque el alma de nuestras ovejas estén en paz, creciendo y siendo entrenadas con el ejemplo y con la palabra de Dios. El problema básico que existe hoy es que hay una ausencia de paternidad en todos los sectores. Este problema podría considerarse como un problema de salud pública, ya que la falta de un padre provee una ausencia de rol en el hogar, una ausencia de género en el hogar. Es el padre o los padres quienes forjan el carácter, quienes forjan la autoestima y la identidad de los hijos. Cuando estos no están o disfuncionan, ellos sufren las consecuencias. Tenemos nosotros que traer una solución a esto. Dios el Padre nos ha legado a nosotros la responsabilidad de ser los entrenadores, no solamente de nuestros hijos biológicos, sino también de nuestros hijos espirituales. La carta a Filemón, desde el verso 8 al 16, es el texto que nos ocupa en este día. Vemos a un apóstol Pablo como comienza a hablar de las cualidades positivas de uno de sus hijos, Filemón, un hombre que probablemente era un adinerado, una persona cómoda, y que tenía a su cargo esclavos y también tenía una casa. En ese lugar era donde la iglesia funcionaba, la iglesia de Colosas, y Filemón era el líder. El apóstol Pablo comienza diciendo cualidades positivas de él, de su amor, de su calidad humana, de sus capacidades como creyente, de su testimonio cristiano, para luego venir con una palabra de corrección o con una palabra confrontativa a la vida de Filemón. El contexto en el cual se encuentra esta carta encuentra al apóstol Pablo en prisión, encuentra a Filemón y a Onésimo en una disputa. La Biblia no aclara exactamente cuál era la disputa, pero sí podemos inferir que había una diferencia por cuanto Onésimo huyó de la casa de Filemón.
era un fugitivo, una persona que había escapado a sus responsabilidades. Amén de lo que hoy podamos pensar acerca de la esclavitud en aquel tiempo, era un fenómeno social totalmente aceptado. El apóstol Pablo estaba tratando de reconciliar a estas personas. El apóstol Pablo se había ganado a Onésimo. El apóstol Pablo tenía a Onésimo como su asistente, como su ayudante. Onésimo se hizo discípulo del apóstol Pablo en la cárcel y éste quería de alguna manera que se quedara sirviéndole. Hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que los líderes espirituales debemos rogar por la solución de los conflictos interpersonales y personales de nuestros discípulos. Y es exactamente lo que estamos viendo en este ejemplo. Pablo, como padre adoptivo espiritual de Onésimo, ruega por él para resolver sus conflictos, para que pueda vivir una vida plena, en paz, en servicio, como dice el mismo apóstol a Timoteo, que no tenga de qué avergonzarse, ¿verdad? Entonces, vemos esta dinámica como una forma de vida en el apóstol Pablo, formar personas, como así hizo con su discípulo Timoteo y otros más que le acompañaron en el ministerio. Nos preguntamos, ¿por qué tenemos que rogar por nuestros discípulos? ¿Por qué tenemos que rogar por nuestros hijos? Porque Dios nos ha puesto para esto. El Señor Jesús decía que veía a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario que nosotros pastoreemos la grey de Dios, que nosotros estemos dispuestos a interceder por nuestros hijos, no solamente los biológicos, sino también nuestros hijos espirituales. El texto de Filemón 1 al 16 encontramos la respuesta a esta pregunta. El apóstol Pablo comienza reconociendo las cualidades positivas de Filemón para luego traer una confrontación. Pablo recuerda a Filemón su condición frente a él. Pablo le dice, soy un anciano. En el verso 9 y 10 le está diciendo, soy un anciano, y aunque yo pudiera tener condiciones de mandarte, prefiero rogarte por mi hijo Onésimo. La palabra anciano aquí es la palabra presbutes, es la misma palabra que se utiliza para presbítero o presbiterio, significa anciano. Parece que Pablo ya había pasado algunos años de ministerio. Pablo ya tenía ese toque de un hombre que conocía la mentalidad del ser humano, y para no exacerbar el ánimo de aquel que había perdido su esclavo frente a una persona que le está pidiendo que se reconcilie como cristiano, Pablo utiliza una estrategia maravillosa. Se acerca a la persona con la miel para poder alcanzarlo. Pablo le recuerda a Filemón su condición de anciano y su condición de preso por el nombre de Jesucristo, para introducir el propósito de su ruego por Onésimo. A seguidas, da razones por las cuales debe perdonar a su hermano. En el verso 11 comienza a decirle una serie de cosas. Dice, este no era el mismo que se fue de ti huyendo. Este no es el rebelde, este no es el desobediente, este no es la mala persona que te desobedeció y se fue. Estamos hablando ahora de otro Onésimo, un hombre transformado. El apóstol Pablo había confiado en el trabajo que él había hecho y que el Espíritu Santo respaldaba en este tiempo para la vida de Onésimo. Pablo tenía tanta confianza que en el verso 12 del capítulo 1 dice, recíbele como si fuera yo. Fíjese la confianza que había en el apóstol Pablo. Recíbele como si fuese yo mismo, y si algo te debe yo te lo pago, por no decirte que tú también te debes a mí. El apóstol Pablo no quería entrar en esta diatriba de enforzar su autoridad como apóstol o como su padre espiritual. Estamos hablando del padre espiritual de Onésimo también. No quería enforzar esto, sino que lo quería hacer por amor. Dios también hace esto. Dios prefiere que le obedezcamos por amor y no por obligación. Qué hermoso sería que nuestros hijos, tanto los biológicos como los espirituales, nos obedezcan, pero no por temor, no por necesidad, que nos obedezcan por amor.
porque nos aman. Eso es lo que el apóstol Pablo está procurando. No se está tratando de levantarse problemas con alguien que ha perdido un esclavo, que se ha comportado mal, ¿verdad? Al contrario, está apelando a su testimonio cristiano, a sus condiciones humanas, para reconciliarle con su hermano Onésimo. La intención de Pablo en este tiempo, versos 13 y 14, era quedarse con Onésimo. A la verdad que Onésimo cambió tanto que ya no era aquel inútil, ¿verdad? Cuando digo inútil, probablemente se trata de que era perezoso y no le servía a su amo. Pero ya Pablo tiene otra persona consigo, es una persona transformada por el Espíritu Santo. Y él tenía la intención de quedarse con él. Y le dice, pero no quiero quedarme con él sin tu aprobación. Pablo, que en tiempos atrás había escrito en el libro de Romanos que toda autoridad es puesta de parte de Dios, lo imagino dándole una cátedra a Onésimo, diciéndole, Onésimo, lo hiciste mal, debes volver a reconciliarte con tu autoridad. Yo quisiera que te quedaras, pero si tu autoridad dice que debes volver, así tendrá que ser y te vas a portar bien con él. Así me imagino yo al apóstol Pablo instruyendo a Onésimo, y era por lo que él confiaba tanto, porque había dedicado probablemente mucho tiempo formando a su hijo. La intención entonces de Pablo era quedarse con Onésimo, porque ahora era útil. Yo diría que no solamente útil, sino que era necesario, ¿verdad? Pero la ética ministerial de Pablo no le permitía tomar una decisión. Y le decía a Filemón, pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. La ética, algo que necesitamos hoy en día, los ministros necesitamos tener ética. En muchos lugares los ministros reciben personas que han tenido inconvenientes en otras congregaciones, pero no es correcto, porque tenemos que ser conciliadores, tenemos que ayudar a resolver los conflictos que ese hermano deja atrás. Y si luego de resuelto el conflicto el hermano desea ser transferido, desea ser cambiado, pues entonces estaría en una condición de sanidad para hacerlo. Pero no seamos como aquellos que pescan en río revuelto. Cuando hay un inconveniente en una iglesia y quieren salir un éxodo de personas y abandonar su congregación, se recibe burdamente sin procurar la reconciliación. El apóstol Pablo no creía en esto. El apóstol Pablo creía que debía haber una reconciliación para que Onésimo pudiese servir a Dios sin nada que le avergüence, ¿verdad? Pablo sabía que la autoridad de Filemón sobre Onésimo era una realidad, y quiso ser coherente con sus enseñanzas, con lo que había escrito, con lo que le había enseñado a la iglesia. El apóstol Pablo en el verso 15 hace algo interesante, y es que él no atribuye despropósitos al conflicto entre Filemón y Onésimo. Quizá Dios permitió que esto sucediera para volverlos a juntar, pero de otra manera. Fíjese qué importante es esto. El apóstol no atribuye despropósitos incluso a los problemas, a las discusiones y a las dificultades, sino que él dice, tal como dice Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es evidente que tanto Filemón como Onésimo fueron llamados por Dios y amaban al Señor. Es por esto que el apóstol Pablo puede deducir que ese conflicto les ayudaría bien, tanto que quedó escrito como un testimonio perpetuo de la reconciliación que puede haber luego de una ruptura. Y es algo interesante que resaltar. No importa qué tipo de ruptura ha habido en una relación, yo creo que si el Espíritu Santo está, puede ser restaurado. Todo puede ser resuelto. El Señor tiene la capacidad de resolver. Pablo entonces reconoce que probablemente esta situación entre ellos era parte del plan de Dios, para ya no juntarlos como amo y esclavo, sino como hermanos en Cristo. La relación no iba muy bien, alguien debía cambiar. Dios produjo la partida de Onésimo, se topó con el apóstol Pablo. No sabemos las condiciones en que Pablo y Onésimo se encontraron, pero la providencia divina participó de manera determinante y los juntó, y definitivamente el resultado lo vemos aquí. Un Onésimo transformado, cambiado, un Onésimo listo para hacer las paces con su amo. Algo que quiero resaltar es que
la esclavitud no es criticada por el apóstol Pablo. Pablo en ningún momento dice a Filemón: tienes que soltar y olvidarte de tu esclavo. Tú eres un cristiano y los cristianos no esclavizan. Esa no era la idea, porque la esclavitud era algo social, era como un empleo, ¿verdad? Aunque había varios tipos de esclavitudes, pero lo que quiero decir, dentro del contexto, era un modus vivendi. Había personas que vivían como esclavos y de eso se sostenía, y aprendió a vivir así. Otros nacieron así. Era un fenómeno social que el apóstol Pablo no luchaba por eliminarlo. Lo que sí quería hacerles entender a los dueños de los esclavos y a los amos era que debía primar la ley de Cristo en la forma en cómo tratar a sus empleados de manera justa, en amor, como coherederos de la gracia. Entonces, es importante entender esto. No podemos tener una vida cristiana en la iglesia y en nuestros empleos o con nuestros empleados tener una vida secular. El secularismo no es de Dios. No podemos nosotros dividir la vida cristiana. No podemos tener una parte cristiana y otra parte mundana. No es así. Nosotros debemos fundir nuestra vida en todas las áreas, donde quiera que estemos, como dice la palabra, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Y me imagino que el apóstol Pablo por eso no toca el tema de la esclavitud, porque él, con lo que este hombre tenía en su corazón, era suficiente para él confiar de que iba a hacer un gran trabajo, que iba a recibir a su hermano Onésimo, que lo iba a tratar bien, que lo iba a perdonar. Qué hermosa es la historia, ¿verdad? Qué hermoso es esto, ver cómo Pablo comienza exaltando las cualidades positivas, luego continúa diciéndole su propósito: quiero rogarte por Onésimo. Luego le dice: yo quisiera darte órdenes porque yo tengo autoridad sobre ti, soy un anciano, estoy preso por el nombre de Jesucristo. Y así sigue toda la narrativa hasta concluir estas cosas tan hermosas, estas enseñanzas tan poderosas de que no hay despropósitos en Dios. Mire, la actitud de Pablo es la actitud de un coach, de un maestro, de un padre que ruega por sus hijos, que los entrena y les enseña a vivir para Dios. Estos dos muchachos, no sé si eran jóvenes o adultos, estos dos hombres ya estaban en condiciones de perdonar y ser perdonados. Una de las tareas más difíciles en la vida cristiana es esta: perdonar y ser perdonados. Pero Pablo sabía claramente que si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. La vida de entrega y amor y confianza del apóstol Pablo hacia la obra que Dios hacía a través de él debe quedar como testimonio y ejemplo para nosotros. A lo largo de nuestro ministerio nos vamos a topar con personas con conflictos, con personas que necesitan a alguien que vaya a interceder, que alguien vaya a rogar por ellos. Y esto va a producir un cambio, eso va a producir un amor, una pasión. Esto va a producir cambios hermosos en la vida del que lo hace y del que lo recibe, del que prohija y del que recibe la adopción. Quiero en este momento decirles que tomemos decisiones importantes en nuestras vidas. Vamos a interceder y a intervenir, vamos a rogar por nuestros hijos espirituales, a orar a Dios por ellos, a orar e interceder en cualquier circunstancia que se encuentren. Es el anhelo del corazón de Dios, evidentemente. Esto dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 23, que Dios le dirá: bien, buen siervo y fiel, a los que demos el alimento a tiempo, a los que hagamos las cosas correctamente, a los que multipliquemos nuestros dones y nuestros talentos. Esta es un área que debemos llenar, es un vacío a llenar. En este tiempo donde las ideologías están dominando mucho más que el pensamiento racional, nosotros necesitamos dar una respuesta. La paternidad es una respuesta. Tenemos que ser padres que roguemos por nuestros hijos, padres entrenadores, que nos pongamos en la brecha por nuestros hijos espirituales. Quiero hacerte el llamado a la reflexión, quiero pedirte que te pongas en pie. Si realmente sientes que este llamado es para ti, que le pidas a Dios en este momento que toque tu vida, que toque tu corazón, que nos dé esa pasión y ese amor por nuestros hijos espirituales, que podamos nosotros interceder por ellos, que podamos nosotros hacer la obra que Dios nos ha enviado, rogar por nuestros hijos espirituales, ser un coach, un padre
coach, tal como Dios lo es para nosotros, un entrenador de vida. Que Dios te bendiga.